Hace muchos años que no hablaba con mi padre. Le gustaba decirse que era porque se había vuelto demasiado doloroso verlo de esa manera, o que su búsqueda cortaba ese camino, pero en realidad simplemente ya no era soportable. La lástima, los discursos, el sentimiento de superioridad que se le escapaba por los poros cada vez que mencionaba haber perdido a su hijo. Al principio Esteban le replicaba todas las veces: yo perdí a mi hermano, estamos juntos en esto, viejo. Pero no. Él había perdido un hijo y nadie podía sentir más pena. Ninguna oscuridad sería más grande que la suya. Y eso lo elevaba por sobre el resto. La superioridad del luto. Su madre había muerto poco después de que encontraran el cuerpo. Fue un cáncer. Pero todos decían que en realidad fue la pena que había crecido como un tumor hasta consumirla por completo. Una página web subió fotos de Lucas, con las manos amarradas y los dedos cortados, un globo ocular colgando a medio aplastar. Ella imprimió la foto, la miraba todos los días. Otro tipo de enfermedad. Esteban nunca supo cuál fue realmente la que se la llevó. Su padre se había recluido hace años en su casa en la costa. Quería leer y mirar el mar hasta su último aliento, sin recordar nada de lo que había sucedido en los últimos años, olvidando el hijo que le quedaba ahí afuera. Pero siempre supieron que en algún momento Esteban tocaría esa puerta y se lo contaría. Le costó reconocerlo. Había pasado solo un par de años, pero él había envejecido una eternidad. Podría jurar que en sus ojos cambiaron de color, pero no a ese celeste de la ceguera senil. Eran oscuros y llenos de algo que no era sabiduría. Pero Esteban también había cambiado, aunque de otras maneras. Y este es el comienzo del cuento que da el nombre al libro del cual nos referiremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. Curiosamente, un favorito de esta casa, El Diablo también, en una segunda vida, a través de la edición de Desastre Natural y con quien estamos con sus creadores, Martín Sepúlveda por la pluma y en las ilustraciones de Fa Casol. Fa, Martín, bienvenidos, gracias por aceptar esta conversación. Gracias por la invitación. Y irnos directamente a hablar de esta segunda vida del Diablo también, porque ya teníamos, ¿a dónde que lo tengo? Acá, esta edición de Santiago Ander, que está apareciendo en pantalla, y tenemos esta edición con ilustraciones. Aquí hablar, no sé, imagino que Martín, pero aquí puede meter la cuchara cualquiera. ¿Cómo se gesta esta segunda vida del Diablo? Qué bonita la frase, la segunda vida del Diablo. Puede ser como mi próxima novela. Se gesta de una manera maravillosa. Primero compleja, después solo bonita. Pasa que este mismo año, en julio, Santiago Ander me da la noticia de que su sello de narrativa va a dejar de ser, y que El Diablo, que era mi primer libro, ya había agotado el tiraje en el que estaba y no se iba a reimprimir. Y no, pues, primer libro, autor nuevo, el libro ya llevaba 2 años, dije, nadie va a querer republicar esto, y me da mucha pena quedarme como sin ese libro. Sobre todo porque acababa de salir mi libro nuevo, quería que los dos vivieran juntos. Y al día siguiente de eso, en la furia del libro, conversando con distintos editores, Natacha y Seba de Desastre Natural me dicen como, espera, ¿y El Diablo ya no tiene editorial? Sí, nosotros lo queremos. Y les digo, ya, pero ustedes hacen libros ilustrados. Dice, entonces ilustrémoslo. Y eso ya era como un momento bacán para mí, que alguien al tiro dijera, ese libro merece seguir siendo publicado, nosotros lo queremos, una editorial muy buena además, y que aparte encuentran que se merecía ser ilustrado. Como que todo fue muy bonito, todo fue muy bacán, todo fue muy rápido, porque esto fue en julio, dijeron, saquémoslo en septiembre. Y ahí dijimos, ¿quién puede ilustrar algo en un mes y encontrar el alma de ese libro? Y justo aquí la FA está firmando contrato con ellos para un libro propio de ella. Y dijeron, bueno, ya que ya es de la casa y es de tu casa también, es de las dos casas, y le pidieron una propuesta y ahí, eso creo que lo podéis decir tú.
Bueno, Martín me cuenta que van a ilustrar su libro y yo, muy fan de Martín, siempre quise ilustrar un libro de él. Lo habíamos conversado, ilustrar un cuento, una vez hice una portada para las niñas linterna, para una clase de la U, pero, pero nada, como era un honor poder ilustrar El Diablo, su primer libro, que nosotros ya estábamos pololeando cuando lo sacó y me acuerdo de su felicidad cuando llegó su primer tiraje, pero también mucho nervio. Entonces, como que igual a pesar de que yo estaba firmando contrato con Desastre Natural, igual yo tenía que peleármela para ser seleccionada. Y yo tengo un estilo completamente opuesto a Martín, como soy una persona rosada. Mis dibujos son muy rosados, mis temáticas tal vez no son muy livianas, pero a diferencia de Martín, como que yo tomo esa violencia y la vuelvo rosada. Como que siento que ese es mi estilo. Y me calenté la cabeza como loca pensando en cómo rayos iba a mezclar mi estilo con esto. Y me puse a jugar con carboncillo. Y después de un par de pruebas, tampoco fueron tantas. A mí igual me sorprendió que no fueron tantas pruebas, a pesar de lo lejano que estaba del estilo que hago. Eh, Llegamos a un punto en el que Desastre Natural, Martín, yo estábamos muy contentos. Creo que la conversación más rápida que hubo al respecto fue cuando empezaste con el carboncillo. Dijimos como, sería bacán que estos dibujos fueran como de un paciente psiquiátrico. Porque al principio la primera prueba que hiciste era como más estilo cómic. Mm. Y después fue como, ya, paciente psiquiátrico. ¡Ah! Y me mostró y fue como, esa es la oscuridad que había acá adentro cuando escribí esos cuentos. Y la Natacha y el Seba lo vieron al tiro también. Como que todos lo miramos y dijimos, eso es. Pero es interesante ese trabajo del autor con el ilustrador o ilustradora, porque tiene que haber esa conexión. De alguna forma, la ilustración tiene que conectar con ese texto. Y como dicen, conecta perfecto ese paciente psiquiátrico, solo por hablar solo por hablar de la portada, por ejemplo. Sí. Creo que ahí, fuera de que, bueno, estamos casados y todo, y la FA como me entiende mucho, yo creo que una de las cosas que fue muy importante como para que fluyera tan bien es que yo venía de pasar un año escribiendo Los Perros Perdidos. Y los dos trabajamos desde la casa. Entonces estaba la FA en su escritorio, yo en el mío, y cada vez que yo iba escribiendo, le iba contando lo que estaba escribiendo, y creo que la FA haya pasado un año de ver mi proceso de la música que escucho, de que cuando yo escribo después me deprimo harto, me canso mucho como el agotamiento emocional de escribir esas muertes y todo, y siento que ese año que pasó viéndome y que fue también un año en el que yo la pasé viendo a ella como producir su propio libro, eh, hizo claro, que si me pasaban un ilustrador X que yo no conociera, íbamos a tener que conocernos, íbamos a tener que hablar del proceso, de cómo fue para mí, de cuáles las cosas que yo me imagino, cuáles son las películas en las que me inspiro, los libros en los que me inspiro, y todo eso ya lo teníamos, ya venía. ¿No? La fan entiende muy bien quién soy yo artísticamente y yo quién es ella. Claro, era más fácil porque el vínculo ya estaba, que tengo que estarle explicando cosas que ella misma ha visto durante el lapsus de un año. Claro, aparte de tener un vínculo amoroso, obviamente, porque nos amamos, tenemos un vínculo artístico muy fuerte, como yo cada vez que empiezo a conceptualizar algo que voy a pintar o que voy a ilustrar, es una conversación eterna con Martín. Martín cuando termina un cuento también como me lo vomita, como que a mí algo que me gusta mucho Martín es como cuenta las historias, aparte de su escritura, tener una conversación con él y que te cuente una historia de lo que sea es fascinante. Entonces como que me pasa que yo leía sus cuentos, pero además me los contaba. Y ahí hay como otro tipo de narración y energía muy heavy. Y siento que tenemos un vínculo artístico muy fuerte en ese sentido. Mm. Y siento que llega el punto en el que, no sé, pues, palabras que yo ocupo que en general si se las dijera a otra persona como que quizás no lo captarían tanto, no sé, como la FA ilustrando y yo pasaba por atrás y miraba
y solo tenía que decir como, más ominoso. Y eso, como para cualquier persona, como ya, un poco más ominoso. La FA entiende exactamente a qué me refiero con ominoso, porque, porque me ha escuchado usar ese concepto cuando le estoy contando hacia dónde quiero ir con un cuento. Le digo, "Oye, tengo que escribir la última parte de este cuento y tengo esto, pero necesito que sea más ominoso o más brillante o más oscuro". Y después ella ve cómo termina efectivamente eso. Entonces creo que hay un gran punto en el que los dos eh, sabemos con dos palabras cuál es todo el concepto que hay atrás. Porque también hemos trabajado harto juntos, ¿cachai? Como en la revista La Lengua, en Cancel Libro Película, en cosas que hemos hecho en nuestras pegas, también nos apoyamos. Y siento como que ya hay como un registro distinto. Y quiero irme al estilo de la ilustración, Fa. Uno imagina el estado del paciente psiquiátrico como la pizarra antigua y la tiza, y nada más, y simplemente dejar que que la locura haga el mono. Me pasa que tengo una conexión muy linda con el carboncillo porque era mi medio cuando era adolescente, que uno en la adolescencia adolece. Claramente no fue fácil para mí la adolescencia como lo es para todo el mundo. Complicada, uno adolece, uno se encuentra a sí mismo y pelea con uno mismo, se te caen los padres, como que es una etapa muy heavy. Y en ese momento de mi vida, mi medio era el carboncillo. Yo estaba vuelta loca con el carboncillo, era una cosa que mis papás me iban a dar a la pieza y yo estaba llena de carboncillo en la cara, como pintando las murallas, así como, se me ocurre una idea, se me le ocurrió otra cosa. Y me le ocurrió otra idea. Me le ocurrió otra idea. Entonces como que conecté un poco con eso, que fue justamente el tiempo en el que yo hice dibujos más oscuros, en el que fueron mis primeros dibujos de cuerpos, por ejemplo, porque también como a una mujer adolescente estaba descubriendo mi cuerpo, las formas humanas es algo que yo caricaturizo mucho hoy en día. Pero en ese momento era un descubrimiento, algo un poco más real. Así que retomar el carboncillo encuentro que fue un acierto. Mm. Y bajo esas pruebas, ¿cuánto? O sea, dicen al principio de la conversación que no hubo tantas pruebas para las ilustraciones finales, pero ¿cuánto fue como del primer boceto del carboncillo hasta el final? Hasta lo que terminó siendo parte del libro. Creo que la primera ilustración fueron 4 intentos. El resto ya fue saliendo natural. Sí, creo que hubo mucho, aparte, no es un trabajo solo de a dos, ¿cachai? Era un trabajo de a tres, en el que estaba la FA explorando, yo solamente con mis ideas de qué es lo que me gustaría sobre mis cuentos, pero estaba la Natacha como editora al otro lado, ¿cachai? Hablando como es ilustradora, hablando con la FA como más técnicamente. Entonces, mientras yo decía como, sí, métele negro, que se vea, vuélvete loca, después aparece Natacha y dice, ya, pero cacha que, y esa, ponte que lo acabáis de mencionar, como, cacha que esto es una sombra que tiene que dar mucho miedo, pero se ve un poco como caricatura de una persona más que un ente real. Y ahí como que esa exploración, como lo de tomar lo que la FA tenía como de estilo que estaba encontrando con lo que yo estaba tratando de sugerir, pero tratando de no meterme tanto, con Natacha dando muy duro a está bacán la experimentación de que ustedes hablen, pero estamos haciendo un libro, tenemos que hacerlo en un mes, entonces como te voy a mandar esos audios como de 15 minutos de esa hojita de pasto se ve menos real que las otras, ¿cachai? Como... Sí, la Natacha fue fundamental para quitarme mañas que tengo de comiquera, ¿cachai? Como que me pasa un poco eso, como que no me voy tanto al detalle, como que tengo estas imágenes, yo aparte de ilustradora, yo trabajo en publicidad, soy diseñadora. Entonces como que tiendo un poco el cómic, tiendo un poco como la imagen simplificada. Entonces las opiniones de la Natacha fueron fundamentales para que a mí se me quitaran esas mañas y como que me soltara. Y que también me sirvió mucho para mi arte personal. Y creo que eso fueron cuando decís como lo de los 4 intentos de la primera ilustración, fue eso, fue como
porque terminó siendo la misma, hay 4 versiones, pero es la misma ilustración, que de hecho es la de El Diablo también. Es la casa con el fuego y todo, y ese trabajo fue así como ya, hacer, rehacer, borrar, volver, ir a comprar más carboncillo porque se acabó el carboncillo, no tener plata para carboncillo, eh, hacer todo eso, pero cuando quedó esa, la final, la que está en el libro, como que nos miramos los tres y fue como, eso es exactamente lo que tiene que estar pasando acá, y de ahí fue... Uno aprende rápido. Sí, de ahí la falla como sacándola, y yo llegaba y me decía, ya voy a empezar una. Después llegaba y, ¿la terminaste? No, sí, como que ya terminé esa y otra más, y estoy en otra. Y es como, porque también eso como que empezaste a soltar la mano a la locura, Sí, que al principio partía así como con el carboncillo y como con estas, ¿cómo se llama? ¿Estopas? Como la haciendo las estampa. estompas, haciendo como todo muy delicado, y después yo entraba y era la fase como con el puño, como, carboncillo! Y de nuevo yo con la cara llena de Sí, carboncillo. el perro con carboncillo, el gato con carboncillo. Yo tengo un sillón precioso en mi escritorio rosado que quedó negro. Creo que esa fue la cosa, como primero encontrar técnicamente qué era, y lo que era locura. Al principio había menos locura, había más, Contención mucha más. contención, como de estamos haciendo esto entre tres y lo tenemos que hacer rápido, pero tiene que quedar bacán. Y esto de la fa que todo el rato me decía como, estoy ilustrando tu primer libro que para ti es súper importante, entonces quiero que sea súper bacán. Pero mientras más restringido era, menos era lo que yo siempre pensé, porque no es un libro restringido. Sí, a mí me pasaba que yo igual sentía una presión, como de no quiero decepcionarlo. Como esto es más que una pega, ¿cachai? Como Sí, ¿no? Y que si salía mal, divorcio, ¿cachai? Como, No, es más caro todavía. terrible. imagínate, no había plata para carboncillo, va a haber plata para un divorcio. Tenía que salir bien. Ahora resulta interesante que las ilustraciones cuentan esa cosa ominosa que dice, que mencionas, Martín, pero también algo onírico, como es una imagen que apareció en el sueño, no tienes idea cómo se te metió, pero como esa típica imagen gusano que se te mete en la mente y de pronto ves a un diablo. Perdón, que ves al diablo y no tienes puta idea de dónde salió, cómo tu mente lo inventó. Sí, a mí eso me hizo muy feliz del estilo de la ilustración de la FAD, porque a mí siempre que me preguntan como, ¿de dónde sacas tus ideas? En general es porque imagen extraña que se me ha pasado por la mente un segundo, y es como, oh, voy a escribir algo que me lleve hacia esa imagen. Y todos mis cuentos como que parten de ese tipo de ideas, de, oh, no sé, como 2 sillas que fueron hechas al mismo tiempo. Una sigue siendo solo madera, la otra ya está entera negra por sangre seca. Por eso escribí el cuento del torturador, porque se me ocurrió la idea de las 2 sillas. Después, la casa en llamas con un señor, y ahí nace esa idea. Y cada uno nace de una imagen particular. Y cuando empezamos a hacer este proceso, como que algunas de esas imágenes, como lo primero que obviamente empecé a ilustrar es como ya, ¿cómo meto un cuento entero en una sola ilustración? Pero la mayoría de esas imágenes son la imagen con la que cierra todo. Entonces también cómo hacerlo sin el spoiler. Y ahí encuentro que salió algo muy bacán, que es que la fan usó imágenes, las imágenes que yo tenía en la cabeza, ¿cachai? Leyó los cuentos y encontró su propia imagen de eso. Porque en ninguno de los cuentos yo le dije como, quiero que salga esto. Fue su propia lectura. No, y aparte que creo que igual tiene una magia el hecho de que yo lo leí cuando lo sacó. Como me acuerdo que me dio la primera copia firmada y yo me comí el libro. Y en ese tiempo vivía sola. Después le tuve que dar otra porque se lo comió. En ese momento Porque yo literal se lo comió. no dormía con Martín, entonces como que yo leyendo el libro así como por la chucha tengo que dormir sola con mi ventana abierta y la cuestión porque hace calor. Y, y después no, tampoco lo releí, como que fue más como el pensamiento intrusivo que me quedó de esa lectura un año después, 2 años 2 años después, 2 años después, y a lo más como que, no sé, le pegué una ojeada como porque quería acordarme, ponte tú, cómo se llamaba la mora, que es uno de los perros del libro. Pero más que eso no lo releí, fue como lo que me dejó el libro.
Sí, eso hagan como, porque iba viendo las ilustraciones y la Fa de repente me mostraba una y me decía, adivina el cuento. Y me equivoqué en algunos. Pues. Y después lo veía y era como, claro, porque esto es como, claro, esa no es la imagen que yo tenía de esta cosa. Es la imagen de la Fa, y que eso igual es como el gran concepto también de trabajar como un ilustrador, y trabajar los dos como autores, que es la gracia también de ese editorial, que los ilustradores con los escritores, los dos son igual de autores. Entonces esto no se trataba de le estoy pagando a alguien para que haga realidad mi visión. Hay alguien tomando mi visión y teniendo su propia visión y yo no me meto, ¿cachai? Lo primero que nos dijo la Natacha era, Martín no tiene nada para comentar, Martín no tiene poder de decisión, o sea, menos de que odiara todo, pero era como, yo no podía decir, ¿sabéis que esta no me gustó? Hagamos otra. Esa era decisión de Natacha y de la Fa, no mía. Sí, me pasa que mi ilustración favorita, que es la de Otra Bestia, que para mí encuentro que es una joya, como que lo terminé y me sorprendí a mí misma, fue como, sí, Martín igual me dijo en un momento así como, me lo imaginaba de otra manera, no sé si me gusta, y yo como, olvídalo. Sí. Ese fue el único que cuando lo vi dije como, no sé, oye. Y también pensando como, no sé si a Natacha y el Seba les va a gustar. Y fue el primero que se lo mostraste y que no tuvo ningún cambio, que fue como, es perfecto. Y es el que yo sentía más lejano a mi idea. Y ese igual fue un momento bacán de soltar, ¿cachai? De decir como, ya, esto va a suceder y va a quedar bacán. Y decidí como dejar porque como los dos trabajamos desde la casa, ella los trae y yo parecía así como atrás de su hombro mirando. Como, Y dejé de hacer eso, creo que en esa ilustración, que fue como, creo que yo no debería en verdad comentar nada, como ya, bye. Y por algo elegimos a la Fa y elegimos ese estilo y todo porque era lo que el libro necesitaba. Y lo que el libro necesita no es necesariamente lo que yo necesito. Sí, a mí me pasa que igual siento que trabajar juntos fue un espejo un poco de la relación, o de una relación en sí, como de colaborar, entendernos, pero no perdernos en el otro. Y en caso, Martín, de la edición de Santiago Ander, ¿qué tanto tuviste que hacer revisión para esta nueva edición del texto Sí. referido? Está reeditado entero. No porque el de Santiago Ander tuviera errores, sino como por dos cosas. La primera es que Desastre Natural tiene sus propias guías de edición, tiene un manual de estilo de la editorial, porque son ese tipo de gente. Salud. Entonces, Perdón. lo primero que me dijeron fue, vamos a tener que revisarlo porque hay cosas que nosotros no nos gustan tanto, como la repetición de palabras, bla, bla, bla. Y yo les decía como, hay cosas de repetición de cacofonías que están ahí porque tienen que estar ahí, porque a mí me gusta que estén ahí. Se dijeron, sí, pero vamos a revisar cuáles tienen que estar ahí y cuáles están ahí porque se te pasaron. Y que ese es como el segundo motivo, que es que casi todo ese libro yo lo escribí el 2016 y lo publiqué el 2021. Y en todos esos años no le pegué ninguna revisada que no fuera la revisada que le pegaron en Santiago Ander, el Emilio y el Pablo antes de publicar, lo que fue más una pasada de gramática, de comas, de todo, no hubo mucho cambio de fondo. Entonces también yo dije, han pasado 7 años desde que empezaron estos cuentos, dije, y en esos 7 años me ha cambiado la pluma, hay frases que quizás ya no me hacen tanto sentido, hay algún tipo de escritura que en mí ya cambió, no sé, como ahora uso mucho menos comas que antes, por ejemplo, me gustan más los puntos seguidos, y que sí está en el primero, pero ahora es más. Y tuve la oportunidad bacán de hacer esa pega mientras la Fa estaba ilustrando, con la Natacha, digamos, cuento por cuento, con sus correcciones, con las mías, y discutiendo, que es siempre un trabajo lindo, el de un escritor con un editor, de decir como, oye, ¿sabéis que cambiemos esto? Y decir, no. ¿Y por qué? Y empezáis una conversación que es infinitamente nutritiva para uno como escritor, como que te editen así, en vez de que te pasen un texto editado, ¿cachai? Como que en verdad sea una conversación. Ahora que estoy ya empezando a escribir un nuevo libro,
esas cosas de esta reedición las tengo ya dando vuelta en la cabeza de, claro, esto después lo voy a querer cambiar. Y como que uno se empieza a editar a sí mismo. Así que ese fue como el mayor cambio de los procesos, fue ese, que para este hicimos, como que aprovechamos que era un libro que sabíamos que le va bien, que tiene público, que a la gente le gusta, que ya es un libro, pero es como, ¿cómo hacer que sea todavía más bacán? Y tuve la posibilidad. No muchos escritores tienen la posibilidad, después de cierta cantidad de años, de poder revisar sus cuentos o sus novelas o sus textos y poder volver a publicarlos de una manera que les gustan más. Sobre todo cuando es tu primer libro. El primer libro de un autor en general termina quedando ahí en la estantería para el olvido. O sea, a veces como, te acordás de tu primer libro. Y este no, pues este como que en verdad nueva vida, la segunda vida del diablo, como dijo Humberto. ¿Y cómo? Hemos conversado tantas veces del diablo, Martín, y siento que, bueno, sin desmerecer a los perros perdidos, el diablo es un libro que le tiene demasiado afecto. Bueno, con esta edición me vuelvo a dar cuenta, po, como que el diablo es un libro que la gente lo querió mucho. Y los perros, ponte, que siempre me preguntan, ¿cómo le está yendo? Como, compáralos. Y siempre ha sido como, los perros a nivel de crítica, de prensa, de todo, ha sido una experiencia muy distinta para mí, porque he salido en los diarios, porque me han criticado críticos como de mucha carrera y todo, y todas las críticas muy bacanes. Y ha sido muy querido en ese sentido, pero a nivel de público, de lectores, el diablo sigue siendo como otra cosa. Y ahora que lo republiqué, apareció mucha gente nueva y mucha gente que leyó la primera edición, pero decirme, me compré igual la segunda edición porque quiero tener las dos, porque amo este libro. Siento que es como que el diablo tiene una vida muy distinta a la de los perros, una experiencia súper diferente. ¿Y cómo ha sido en tu caso la experiencia trabajando con la FA, trabajando en Desastre Natural? ¿Cómo ha sido lo repetiré, esta segunda vida del diablo? Ha sido maravillosa. Como te partí contando cuando me dijeron en Santiago Wander como, oye, no vamos a reeditarlo, y yo dije, oh, este libro va a caer en el olvido. Como que volver a vivirlo, volver a reeditarlo, reescribir cosas, releerlo, porque uno no lee sus propias cosas en general, sobre todo cuando ya pasaron hace rato. Poder releerlo me volvió a conectar con ese tipo de literatura mía, me gustó caleta. Que siempre digo que El Diablo era mi libro punk y Los Perros mi libro post-punk. Y como reencontrarme con ese punk me está haciendo ahora escribir un libro de metal. Así como más hardcore. Me gustó reconectar con eso. Y haberlo hecho con la FA también es como... Hemos hablado mucho sobre lo bacán que iba a ser el proceso de hacer este tipo de cosas, ¿cachai? Como de entrevistas juntos, de ir a firmar juntos. Es muy bonito como el proceso de ir sumando compañeros, porque Santiago Ander, el Palo y el Emiro siguen siendo mis grandes compañeros literarios, pero ahora también la Natacha y el Seba, y la Fa, que ya es mi compañera de vida, ahora ya es mi compañera literaria también. Y siento que no, tal como siento que no tantos escritores tienen siempre la oportunidad de trabajar con lazos tan estrechos con tanta gente en una carrera tan corta, además, en 3 años. ¿Y cómo ha sido tu sensación? ¿Fue trabajar con el diablo también? ¿Trabajar con Martín directamente en la edición de un libro? Chistosamente, yo empecé mi carrera de la ilustración hace un poquito antes de empezar a seguir con Martín. No de conocerlo porque lo conozco hace 10 años. 12 años ya. Puta, estamos viejos. La pandemia, como una manera de ganar un poco de lucas, me lancé y dije ya, como que me tengo que quitar la bandita porque necesito levantar la olla. Y me puse a hacer ilustraciones por pedido, hacía retratos de gente. Uh-huh. Pero siempre muy, muy humilde, muy como de capa un poco caída, así como yo no soy artista, yo no soy ilustradora, yo hago esta cuestión, como hago mis mierditas, ¿cachai? Como muy en esa
en ese hilo. Y cuando empecé a salir con Martín le comuniqué mi deseo le dije como, quiero ser artista, quiero ser ilustradora, quiero que la gente conozca mi arte, quiero que la gente se enamore de mis ilustraciones, como que quiero tomarme esto en serio. Y no pasó nada de tiempo y empezó una pyme, empecé a vender tazas, empecé a vender más ilustraciones. Me alejé un poco después de esa parte tan comercial, como que no era lo que a mí me gustaba, pero me conecté mucho más con el arte y siento que me empecé a creer el cuento, de cierta manera, que para mí es súper importante como artista creerse un poco el cuento. Como que todo te creía a ti mismo, como ¿quién te va a creer? Y para mí Martín fue muy importante en ese sentido, como en ese proceso personal. Y justo cuando yo ya había hecho mi libro, porque mi libro en sí está hecho, está con los storyboards, falta hacer ¿cómo se llaman? Los originales. Martín también me acompañó mucho en eso y yo así feliz firmando con Desastre Natural para mi libro que va a salir en 2025. Como que me enamoró de los libros. Yo cuando chica leía mucho y perdí un poco esa costumbre hasta que primera cita con Martín me regaló un libro. Y ahí de nuevo me puse a leer, me reenamoré de la lectura. Martín me empezó a llevar a firmas, me empezó a llevar a ferias y yo así como este mundo es maravilloso, como que tiene tanto que ofrecer. Yo justo me había metido a estudiar ilustración editorial y en verdad como que el proceso de trabajar con él fue maravilloso y siento que estoy donde estoy gracias a él. Un poquito gracias a mí, pero más que nada gracias a él. Hablando de creerte el cuento. Créete tu cuento. Está bien, creas el cuento nomás. De hecho, yo recuerdo la primera vez que nos topamos, Fa, que fue precisamente la que Leo cuando que Leo vendía las tacitas que tú ilustrabas, que eran hermosas. Y que yo muy mala onda y muy graciosamente le decía a Mario que era lo que sostenía la librería. Pero sí es lo que pasaba cuando hacían las maratones de firma, que entre 8 autores vendíamos 10 libros, pero se vendían 25 tazas. La FA es la persona mejor vendida de la librería sin tener un libro. El libro más rankeado no era un libro, era una taza. No la taza. Qué bueno, excelente. Mira, ¿qué más poder decirles, muchachos? Que esta nueva edición del Diablo también es hermosa, que conecta con un libro incluso un poco más maduro respecto de la primera edición del Diablo, en el caso de Martín, en el caso tuyo, Martín, en el caso de Fa, como que se entrelaza ese universo oscuro de los cuentos de Martín con como tú mencionas, estos rayados de paciente psiquiátrico, pero que también son imágenes oníricas y muy ominosas que complementan perfecto con el libro. Y en un tamaño perfecto, libro de bolsillo, preciso para poder leerlo en cualquier lugar, ideal en la noche como para ambientarse. Se te va a aparecer el diablo por la ventana. O el Martín. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. Yo por Muchachos, claro. Oli, muchachos, en los minutos finales quiero agradecerle este tiempo para con los traficantes de cultura y pedirle disculpas a Martín porque yo hace como desde que se lanzó esta versión del Diablo le tengo que decir, oye, hagamos algo. Y a mí se me fue, pero logramos poder juntarnos y hacer esta conexión. Y los minutos finales son suyos para que digan lo que gusten. Nada, pues, bueno, agradecer siempre a toda la gente como tú, como todos los de Traficantes de Cultura, que son gestores del mundo del libro. Como lo que decía la FA, cuando ella entró a ver este mundo, a mí también me pasó hace más años, que es entrar a ver este mundo y cachar que están los escritores, los libreros, los gestores en las ferias, como que es un mundo muy bacán y que es lo que más me gusta de hacer libros, en verdad, como ir a la primavera del libro y estar firmando y encontrarme contigo y quedarnos conversando y después irnos con y matar a alguien. Matar a alguien, dejar el cuerpo en el subterráneo de la que leo, todo lo que implica.
Y nada, como también, ya que está la FA acá, que nunca nos vemos, como esto para mí es una culminación muy bacán de todo el proceso, ¿cachai? Como estar los dos frente a esta pantalla, hablando de algo que hicimos los dos en nuestra casa, que mañana yo tengo que presentar un libro de Santiago Ander que ilustró la FA, que ahí ya no tuve nada que ver, como ver también que nuestra casa se está empezando a llenar de libros que son mi objeto favorito y que tienen el nombre de los dos cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eh, Me hace demasiado feliz toda esta situación. Como, a pesar de que con los perros también sigo en este momento muy bacán, que ha sido súper lindo porque Santiago Ander y Desastre Natural se unieron en las ferias para que los dos estén los dos libros, como editores de distintas editoriales uniéndose por nuestro libro, es hermoso, pero en verdad estos últimos 2 meses han sido como de los más felices que he tenido literariamente. Así que agradecer a ti, al mundo y a los lectores, como siempre. Eso es a los que no les gusta. Fa, Yo quiero cerrar con un recuerdo. ¿Recuerdas que estudié publicidad? De una publicidad chilena para los lectores, que habla, como que incentivaba a leer, que era alguien en el baño diciendo una línea más, una línea más, una línea más, como si fuera un drogadicto, y que era alguien en el baño leyendo. Así que quiero nada muy distinto. Ojo. No, no es muy distinto. Así que primero quiero agradecer a Martín por meterme en esta droga de la literatura. Agradecer a todos los que han tenido el libro en sus manos y que lo han disfrutado. Yo, primera vez que firmo un libro y siempre pongo como, ojalá disfrutes esto dentro de lo posible, que es disfrutar este libro terrorífico. Y eso, estoy muy agradecida por todas las oportunidades que se han presentado. Estoy muy agradecida por haber trabajado con Martín y que se venga todo nomás a seguir con más proyectos. ¿Qué más poder agregar? Martín Sepúlveda, Facasol, autores de El Diablo también, editado por Desastre Natural. Hoy en la conversación con los traficantes de cultura. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.